Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes. Hoy día vamos a tratar el tema de lo que son productos controlados, pero esta vez vamos a ver sus reglamentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productos controlados, hablamos de aquellos medicamentos que están pues bajo estrictas medidas de seguridad, ¿no? Y que no se pueden dispensar ni expender de una manera irresponsable, como de una manera libre, como de repente se puede hacer cuando se va a expender o dispensar un ibuprofeno, un paracetamol, ¿no? ¿Por qué? Porque ya como hemos visto en las clases anteriores, este tipo de productos controlados pues van a actuar sobre el sistema nervioso central y aparte pueden provocar algún tipo de dependencia, ¿no? Entonces son fármacos que son sumamente controlados, que necesitan pues recetas médicas o recetas especiales para poder ser de repente comprados o adquiridos, ¿no? Bien. El reglamento en los que se basan estos productos controlados, tenemos primero es el Decreto Supremo, que es el 023 del año 2001, que es el reglamento de estupefacientes psicotrópicos sujetas a fiscalización sanitaria, y el Decreto Ley 22095, que es la ley de represión del tráfico ilícito de droga. Cuando hablamos de qué diferencia hay entre una ley y un decreto ley, ¿no? Porque aquí dice decreto ley, vaya a haber una confusión. Cuando hablamos de ley, las leyes las dan el Congreso, ¿no? Entonces, la parte legislativa, esos dan leyes. Cuando hablamos de decreto ley, quien lo da es el gobierno que está presente. Por ejemplo, en el caso de que el año pasado nosotros no teníamos Congreso, y el único que gobernaba y podía dar normas era el presidente Vizcarra, ¿no? En ese tiempo. Entonces, él no podía dar leyes, él daba decretos leyes, ¿no? Entonces la puede dar aquel que gobierna en ese momento, ¿no? Como un presidente, pero cuando se habla de ley la da un Congreso. Bien, este decreto supremo 023-2001 son varios artículos de los cuales solamente vamos a ver hoy día hasta el artículo 30 nada más, y la siguiente clase vemos el resto, ¿no? Cuando hablamos del artículo 1 nos dice que este reglamento va a determinar las condiciones en las cuales pues, va a poder ser adquirido todos estos productos controlados, ¿no? Cómo van a poder ser fabricados, elaborados, de repente importados o exportados, cómo se van a fraccionar en el momento de poderle dar a un paciente, cómo van a ser almacenados, de qué manera van a ser prescritos y de qué manera también van a ser dispensados, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir el artículo 1. En el artículo 2 nos dice también lo más importante, que queda prohibida la producción, fabricación, exportación, importación, comercio y uso de estas sustancias, sobre todo la lista 1A, 1B, que esas ya la tienen ustedes, yo se las pasé, ¿no? Entonces, que las sustancias comprendidas en la lista 5 solo podrán ser usadas con fines de investigación médica y científica. ¿No? En el artículo 4, ¿qué nos trata el artículo 4 de este reglamento? El artículo 4 nos dice que los establecimientos que manejen o que de repente puedan dispensar o expender estos productos controlados deben de contar con un responsable, ¿no? ¿Y quién debe ser? Un director técnico, un químico farmacéutico. Pero este químico farmacéutico debe de estar inscrito en el registro de regentes y directores técnicos, que obviamente conduce la DIGEMIT, ¿no? Ellos tienen todo el listado de los químicos farmacéuticos y regentes, ¿no? Y directores técnicos. En el artículo 20, nos pasamos al 20 porque son los que más nos interesan a nosotros sobre estos productos, que trata sobre las boticas y farmacias, ¿no? En el artículo 20, que trata sobre la producción de estos productos controlados, nos dice que las sustancias o estos productos controlados deberán almacenarse pues bajo medidas de extrema seguridad, ¿no? Tenemos que tener nosotros en las boticas, ¿se acuerdan que hablábamos eso al inicio? Que si nosotros vendíamos psicotrópicos, debería haber un anaquel especial para ellos, ¿no? Los cuales tengan una llave o un candado,
para que nadie pueda tener acceso a él, solamente la persona encargada, en este caso es un químico farmacéutico. Solamente él es el responsable de tener la llave de este anaquel que contiene estos productos controlados. Si se le pierde, si hay un robo, un hurto de estos medicamentos, el único responsable es el químico farmacéutico, ¿no? Porque todos estos medicamentos están bajo su custodia. Eso es lo que nos dice el artículo 20. Las sustancias comprendidas en este reglamento, así como los medicamentos que la contienen, deberán almacenarse bajo estrictas medidas de seguridad, en una cámara bajo llave especialmente acondicionada para tal fin. La llave quedará bajo custodia del director técnico del laboratorio. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 21? El artículo 21 nos dice que ni los laboratorios ni las droguerías pueden vender psicotrópicos ni estupefacientes a cualquier persona, así vayan con su receta médica. No pueden venderlo, ellos están prohibidos de hacerlo. Entonces, el único lugar donde se puede acceder a estos psicotrópicos estupefacientes es en una botica que tenga la autorización de poder vender estos medicamentos. Nada más, ¿no? Boticas o farmacias. Cuando habla en el artículo 22, empezamos con la parte de la prescripción. ¿Quiénes pueden prescribir este tipo de medicamentos? Los únicos que pueden prescribir estos psicotrópicos estupefacientes son los médicos, ¿no? Médicos y cirujanos dentistas pueden prescribir este tipo de medicamentos. Nada más, ¿no? Tienen que tener, pues, unas recetas especiales, ¿no? Para la prescripción de medicamentos utilizarán recetas especiales. Estas recetas son enumeradas, o sea que ellos no pueden decir, uy, me equivoqué, y bueno, pues la voto, la rubo, la voto y sigo con la siguiente. No, están enumeradas e impresas en un papel autocopiado, o sea que yo no necesito ponerle un papel copia, y las cuales pues van a ser distribuidas por el Ministerio de Salud. Ellos van a distribuir este tipo de recetas, ¿no? Entonces, acá, ¿qué va en una receta? En estas recetas especiales, el nombre y apellido del paciente, su dirección, su documento de identidad, el diagnóstico, ¿no? Que tiene el nombre del medicamento con la denominación común internacional, si es que lo tuviera, en qué concentración y en qué forma farmacéutica, su posología, número de dosis de toma y día, su duración de tratamiento, y también van los datos del profesional que le prescribe, nombre y apellidos del médico, número de colegiatura, dirección, lugar y fecha y firma del profesional que prescribe. Esta receta tiene vigencia 3 días, ¿no? Solamente 3 días tiene vigencia, ¿no? Acá tenemos unas recetas especiales para estupefacientes y psicotrópicos, lo que les dije, ¿no? Todo lo que va en el paciente, sus datos. En el caso que no sea de este país, ¿no? Tiene que ir el número de carnet de extranjería, un número de pasaporte, ¿no? Entre otros. Acá tenemos una receta de estupefacientes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. ¿Qué más nos dice? El artículo 24, bueno, nos hemos pasado, nos dice que estas recetas especiales no pueden, este recetario pues no puede ser transferible. O sea, si yo soy un médico y he pedido este recetario porque los necesito y yo prescribo estos psicotrópicos estupefacientes, no va a venir mi colega y me va a decir, oye, ¿sabes qué? Por favor, me falta préstame por ahí un recetario, ¿no? Préstame un par de recetas para yo también dispensar. No puedo hacer eso. Eso está totalmente prohibido. El recetario es intransferible. Su uso es solamente exclusivo para el médico o el profesional que lo ha adquirido. Nada más. Si por ahí se me pudiera perder una receta, ¿no? O pudieron de repente haberme robado el talonario, entonces, inmediato que debo hacer, comunicar este hecho aquí a la DIGEMIT, ¿no? En el caso que no lo pueda hacer a la DIGEMIT, de repente estoy en trabajo en Lima y pertenezco a la DISA Norte, DISA Sur, entonces, ¿a quién comunico? A las DISAs, ¿no? En este caso es a las DIRIs, que antes eran DISAs. Entonces, a las DIRIs
Entonces a ellas yo comunico, porque ellas también son las que le voy a solicitar este recetario, a ellas les comunico que se me han perdido, de repente me las han robado, ¿no? Entonces, para que quede constancia del derecho, porque si no, después yo voy a tener problemas como médico, voy a tener problemas de que de repente me van a decir que yo he estado vendiendo medicamentos y pues puedo tener sanciones hasta penales, ¿no? Entonces, ahora, estas recetas especiales deben ser dadas, ¿no? Extendidas o dadas por triplicado. Entonces, una siempre es original y van a haber dos copias, ¿no? Una es la original y van a haber dos copias. Para el paciente se le da una original y una copia. Y el prescriptor se queda con una copia, con la segunda copia. Y esta queda archivada por un tiempo de 2 años. ¿Ya? Entonces ya el prescriptor se quedó con su copia por un tiempo de 2 años, y estas dos recetas que van con el paciente, que es la original y la copia, se van a la farmacia o botica para que puedan reclamar, para que puedan venderle estos medicamentos. Entonces también estas recetas, una de ellas se va a quedar en la botica o en la farmacia y la otra se la lleva pues el paciente, ¿no? Entonces, pero se supone que estas recetas van a ir firmadas por quien los recibe, ¿no? Por quien los recibe acá. En el artículo 26, ¿qué nos dice? Que la prescripción de pacientes, de estupefacientes para pacientes hiperalgésicos hospitalizados. Cuando hablamos de prescripción de estupefacientes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Aquellos medicamentos que van a alterar el sistema nervioso para modificar el comportamiento, o aquellos medicamentos que son utilizados como analgésicos. ¿Quién me responde? A ver, cuando hablo de estupefacientes, ¿a qué tipo de medicamentos me refiero? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, cuando hablamos de estupefacientes son aquellos medicamentos que son utilizados pues como analgésicos, ¿no? No van a modificar la conducta del paciente, no solamente van a calmar el dolor. Por eso es que aquí nos dice en el artículo 26, la prescripción de estupefacientes para pacientes hiperalgésicos hospitalizados, o sea, aquellos pacientes que su dolor es mucho más intenso, mucho más fuerte, de repente genera de una manera general en su cuerpo, por algún tipo de enfermedad, como por ejemplo el cáncer, ¿no? Entonces, para los hospitalizados será en dosis no mayores para 24 horas. O sea, para los pacientes que están en un hospital, a ellos se les va a hacer estas recetas solamente para un día, nada más. En el caso, pues, de que sean para pacientes ambulatorios, o sea, esos pacientes que están en su casa y que de repente también son hiperalgésicos, pero no necesitan ser hospitalizados, les darán como para un tratamiento, pues, de 15 días, ¿no? Entonces es diferente. Para hiperalgésicos hospitalizados su tratamiento es para 24 horas, y para los ambulatorios, los que están en su casa, son para un tratamiento de 15 días. Hay que tener eso en consideración. También nos dice el artículo 27, que la prescripción de medicamentos que contienen o están en la lista 2B, 4A, 4B y 6, a que se refiere el artículo 2, o sea, esas listas ustedes ya lo tienen, se realizará en receta común, que deberá cumplir con lo siguiente: llevar impresos el nombre y el número de colegiatura, número de teléfono y dirección, con especificación de distrito y la ciudad del médico tratante. Tener consignados en la forma manuscrita, clara y precisa, sin dejar espacios en blanco ni realizar enmendaduras, la siguiente información. Cuando dice sin dejar espacios en blanco, ¿por qué? Porque de repente yo dejo esta línea de aquí en blanco y me puede llevar a que la persona a la que yo se lo doy puede llenarlo encima.
Entonces se puede tentar hacer eso, ¿no? Entonces lo recomendable es no dejar ningún espacio en blanco, porque puede ser llenado con mala intención por algún paciente, ¿no? O alguien ajeno a él. Ni realizar enmendaduras, o sea, ni realizar correcciones, ni un borrón que haya. ¿Por qué? Porque eso me puede conllevar a decir, no, tú has adulterado la receta, ¿no? Entonces, estas recetas no pueden tener espacios en blancos ni tampoco tener ningún tipo de corrección. ¿Qué debe de ir? El nombre y apellido del paciente, nombre del medicamento, su concentración, forma farmacéutica, su dosis, lugar y fecha y firma del sello de quién, del prescriptor, ¿no? En cuanto a la adquisición y dispensación de estos medicamentos, ¿no? Cuando hablamos pues de la adquisición, ¿quiénes lo pueden adquirir? Lo pueden adquirir pues el químico farmacéutico regente, ¿no? Él es el responsable de la adquisición, del almacenamiento, de la custodia o el cuidado, dispensación y control de estas sustancias, ¿no? Comprendidas en este reglamento. Solamente él tiene la facultad de poder cuidar, almacenar y custodiar este tipo de medicamentos. Para adquirir estas sustancias, o sea, para poderlas obtener, tanto de estupefacientes como psicotrópicos, debe de presentar ante la DIGEMID. ¿Qué debe de presentar? A ver, eso lo habíamos mencionado en la clase anterior. ¿Nadie? Debe de presentar un formulario oficial de pedido de estupefacientes, ¿no? El cual lo va a distribuir pues la DIGEMID. En este formulario debe de consignarse la siguiente información: nombre, razón social, número de teléfono y dirección del establecimiento. O sea, por ejemplo, si yo soy Incafarma, ¿no? Entonces, nombre, razón social, Incafarma, número de teléfono, tal, mi dirección, calle Huancavelica 025, ¿no? Distrito de Ica, en la ciudad de Ica. Nombre del estupefaciente y su denominación común internacional, si es que la tuviera, su forma farmacéutica, su fecha, nombre, número de colegiatura y del director técnico, ¿no? del establecimiento farmacéutico, y obviamente el sello. Entonces, ante esto, la DIGEMID va a autorizar la adquisición solicitada. Va a decir, pues sí, ya, dándome todos estos datos, yo te voy a permitir, pues, darte estos medicamentos, ¿no? Luego, obviamente, de verificar si todo lo que me está diciendo es verdad o no, si los datos que me están dando son exactos o no. También. En el artículo 30 nos dice que las recetas que se prescriben de medicamentos que contengan estas sustancias de la lista 2A, 3A, 3B y 3C, ¿no? deberán ser firmadas y foliadas. ¿Qué quiere decir foliadas? O sea, que si tengo 2 hojas, acá le pongo 1, 2. Eso significa, ¿no? Foliar es enumerar las hojas de los documentos que yo estoy llevando. En este caso, si la receta tiene 2 hojas, yo pongo en la primera hoja 1 y en la segunda hoja 2. Y en la parte de atrás de la hoja tiene que ir la firma y sello de la farmacia, ¿no? ¿Por quién? Y también del regente, que lo ha atendido, ¿no? También este mismo anotará pues al revés de la receta la cantidad que ha dispensado, así como los datos de la persona a quien se lo ha dado, ¿no? También tiene que ir la firma de la persona que se los ha dado. O sea, va la firma tanto del químico como de la persona que ha recibido. También nos dice este artículo que toda receta especial será retenida una vez atendida, debiendo quedar la copia archivada en el establecimiento dispensador por el término de 2 años. También esta receta se queda 2 años, al igual que el que prescribe también tiene la receta por 2 años. ¿Qué dice en el artículo 31? Que cuando se trate de enfermos hiperalgésicos ambulatorios, o sea, hablábamos de estos pacientes que de repente tenían cáncer, ¿no? Y sus dolores eran intensos, pero que vivían en sus casas, no estaban hospitalizados, que van a requerir pues cantidades mayores a las dosis de 24 horas. ¿Qué va a decir la DIGEMID? Bueno, para este tipo de pacientes voy a autorizar el despacho de la receta, ¿no? Obviamente previa solicitud
del paciente, acompañado pues de su receta y del correspondiente certificado médico. Para el efecto, nos dice también que la Dirección de Drogas llevará una ficha por paciente en la que se anotará el nombre del médico tratante y del familiar de la persona autorizada para la compra y registrará cada una de las dispensaciones que se efectúen, ¿no? Entonces, los establecimientos asistenciales especializados podrán solicitar a la DGMIT una autorización para la dispensación de medicamentos que contienen estupefacientes de la lista 2A hasta por la cantidad que fuera necesario para 15 días. ¿No? Entonces no es que van a ir y van a decirle, bueno, véndame medicamentos porque soy un paciente hiperalgésico ambulatorio, véndame usted para 15 días mi tratamiento. No, tiene que pedir enviar una solicitud a la DGMIT remitirle pues un documento a ellos para que ellos puedan ir a una botica, una farmacia y les puedan vender estos medicamentos por un lapso de 15 días de su tratamiento, ¿no? Es un poquito fastidioso. En el artículo 32 nos dice, cuando este paciente hiperalgésico cambie de terapia y fallezca, entonces, ¿qué va a pasar con estos medicamentos que de repente le quedaron? No los van a botar, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona responsable del paciente, o sea, del fallecido, del que fue un paciente hiperalgésico, o de repente un familiar que haya estado a cargo de él, debe comunicar inmediatamente a la DGMIT del hecho, o sea, de lo que pasó, que el paciente hiperalgésico ha fallecido. Entonces, el órgano competente en materia de medicamentos de la dependencia desconcentrada de salud le va a decir pues que devuelva esos medicamentos, ¿no? Que ellos no se pueden quedar con esos medicamentos controlados y que estos sean devueltos. ¿Qué nos dice el artículo 33? Que los supervisores de la DGMIT, en este caso, podrán verificar, que ellos van a poder verificar la veracidad y exactitud de la información que fuera reportada al momento en que el paciente hiperalgésico fue registrado, ¿no? Durante el acto de verificación y aún después de realizado este, deberán adaptarse las medidas que fueran necesarias para garantizar el derecho del paciente a su intimidad y a la confidencialidad de la información. Entonces no es que digan, bueno, pues falleció y me sobraron 5 pastillitas. No. Entonces se supone que ellos hay un control, ¿no? Desde cuándo se dio la receta, cuánto tiempo de tratamiento, y si el paciente, por ejemplo, el tratamiento ha sido para 15 días y el paciente toma el medicamento 3 veces al día, o de repente 2 veces al día, pongamos, son 30 pastillitas, ¿no? Entonces el paciente fallecido en el día 10 ya tomó 20, ¿cuántas les quedan? 10 pastillitas por devolver. O hasta de repente 11, porque de repente falleció en la mañana, ¿no? Y no tomó su segunda dosis. Entonces ellos van a ir a constatar eso. Dame tu receta, ¿dónde compraron los medicamentos? Bien, van a la botica, hacen la verificación de la receta con la que tienen ahí en la botica, verifican cuándo compró, cuántas les vendieron, y de acuerdo a eso, ellos sacan el total de pastillas que tienen que ser devueltas. Como les dije, si él ha fallecido de repente en la noche, entonces hablamos de solo 10 pastillas, ¿no? Si hablamos de que él falleció en la mañana, de repente son 11 pastillas que tienen que ser devueltas, ¿no? No se pueden quedar con estas pastillitas. ¿Qué nos dice el artículo 34? Cuando la DGMIT, o en su caso el órgano competente, por ejemplo una DIRIS, comprobará que la receta ha sido extendida con fines no terapéuticos, pondrá el hecho de conocimiento. ¿A quién? A la instancia pertinente, ¿no? Para que, en este caso la DGMIT, ¿para qué? Para que ésta tome las medidas correspondientes. En el artículo 35 nos dice que en caso de que la receta presentada no cumpla con los requisitos que señala en el artículo 23 o 27 de este reglamento, si existiera alguna duda con relación a lo expresado, el regente del establecimiento efectuará las consultas que estime pertinente al profesional que lo prescribió, sin perjuicio que la devuelva al usuario para que el prescriptor subsane sus defectos. O sea, si de repente el médico, el prescriptor no escribió bien el medicamento, porque a veces se escriben tan rápido que no se entiende,
Entonces, él va a llamar a este médico y le va a preguntar qué medicamento le ha sido prescrito a este paciente, ¿no? Le ha sido prescrito, ¿no? Entonces, no le va a decir al paciente, corríjalo usted. No le va a decir al paciente, corríjalo usted, sino va a llamar. Para eso en las recetas está el número de teléfono del médico que lo ha prescrito, ¿no? Si en caso hubiera algún tipo de duda. ¿Qué nos dice el artículo 36? Nos dice que las recetas en las que se prescriben los medicamentos que contienen esta lista de medicamentos serán retenidas por el establecimiento dispensador una vez atendidas y quedarán archivadas por un término de 2 años. Eso ya lo habíamos mencionado en otros artículos anteriores, ¿no? Que estas recetas, pues si voy a comprar medicamentos, no voy a presentar mi receta y me la voy a llevar. No, se queda en el establecimiento, ¿no? Cuando la receta se utilice por más de una dispensación parcial, en cada despacho fraccionado se colocará al reverso la firma del regente, el sello del establecimiento dispensador y la fecha, indicándose la dispensación parcial efectuada. Efectuada la última dispensación, la receta será retenida y archivada conforme a lo establecido en el párrafo precedente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si en la primera yo voy y le digo, me han prescrito 10 pastillas, véndame las 10 pastillas. Perfecto. Mi receta se queda en la botica donde estoy comprando, ¿no? Se queda retenida por 2 años. En el caso de que me estuvieran vendiendo pues una cantidad regular, ¿no? Como por ejemplo 30, 40 pastillas, entonces, y me venden solo la mitad, en la receta, en la parte de atrás de la receta, me darán la parte, me indicarán el despacho fraccionado, o sea, la cantidad que me están dando, ¿no? Y la cantidad que me faltan vender. En ese papel, en esa receta va a ir la firma del regente, el sello del establecimiento, ¿no? La fecha y obviamente por lo que les mencioné en un momento, no la cantidad que se le está dando. En la segunda vez que vaya a comprar el mismo paciente lo que le faltaba, en la segunda vez, ahí sí la receta se queda retenida en la botica, ¿no? Esas son las cosas diferentes. ¿Qué nos dice el artículo 37? Que para adquirir sustancias estupefacientes psicotrópicas o precursores de uso médico u otras sustancias que están sujetas a fiscalización, con fines de investigación, la institución interesada deberá presentar a la DIGIMIT una solicitud suscrita por su director o responsable en la que deberá consignar la siguiente información. O sea, de repente hay instituciones que hacen investigación con este tipo de productos, ¿no? Estos productos controlados, ¿no? De repente los utilizan para hacer algún tipo de proyecto, de investigación, de uso para, de repente, estudio. Entonces, enviarán una solicitud a la DIGIMIT en la cual debe de ir el nombre, si se corta vuelven a entrar, el nombre y dirección de la institución, el nombre del profesional a cargo de la investigación, la denominación común internacional y la cantidad de sustancias que se va a comprar, ¿no? Adjunta la solicitud y al término de la investigación, la institución a cargo de ella deberá presentar a la DIGIMIT un informe que dará cuenta para qué utilizó estos, en qué cantidades utilizó estos productos controlados, ¿no? Con qué finalidad, cuál ha sido el resultado al haber utilizado estos medicamentos. En cuanto a la promoción o publicidad de estos medicamentos, están totalmente prohibidas las publicidades de estos tipos de medicamentos, ¿no? Sobre todo de estupefacientes psicotrópicos. Imagínense ustedes, ¿no? Que se haga una publicidad, bueno, se les está vendiendo analgésicos elaborados a base de morfina, entonces para pacientes que sean hiperalgésicos en la vida, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque son fármacos controlados, ¿no? Entonces está totalmente prohibida su publicidad, la publicidad de este tipo de medicamentos. También las muestras médicas de medicamentos que contienen sustancias incluidas en la lista 4A, 4B y 6 no podrán contener más de 2 unidades, ¿no? O sea, esta muestra médica
de algún psicotrópico estupefaciente, solamente puede tener 2 pastillitas o 2 unidades por envase, nada más, las cuales se van a distribuir a quienes, a los profesionales médicos y a los cirujanos, ¿no?